Hola, soy Juan Casabela Dávalos, profesor de Derecho Procesal Penal de la Universidad Católica de Salta. Hoy vamos a cerrar la unidad 5 en la carrera de criminalística, en la materia de Derecho Procesal Penal, en la carrera de criminalística, analizando cuáles son los estados psicológicos de convicción del juez y de los demás sujetos procesales y cuál es la relevancia jurídica que tienen esos estados psicológicos al concluir la actividad probatoria. El problema de la verdad vuelve a aparecer en la actividad probatoria y es qué significa el acceder a la verdad. En una concepción clásica del conocimiento, el conocimiento es adquirido a través de los 5 sentidos, es decir, los sujetos conocemos los objetos, es decir, las cosas que tenemos enfrente, a través del contacto con la realidad de nuestros 5 sentidos, la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. A través de la experiencia sensible de esos 5 receptores con que contamos los seres humanos, nuestra mente tiene como resultado una representación, la representación del objeto. Si esa representación, si esa idea que nos formamos corresponde con el objeto exterior, en realidad hemos logrado un conocimiento exitoso, un conocimiento verdadero. Si no coincide con esa realidad exterior observada o experimentada, entonces el conocimiento tendrá algún vicio y está errado, o es lo que se conoce como conocimiento erróneo o inexacto. Ahora bien, no es tan sencillo el análisis cuando debemos ponderar en qué medida nos encontramos convencidos de haber adquirido la verdad, porque en verdad no podemos comparar la representación poniéndola al lado del objeto observado para verificar su exactitud o inexactitud. La situación debe considerarse desde un punto de vista psicológico. Los seres humanos alcanzamos algún convencimiento acerca de estar en firme posesión de la verdad o no. Y esos convencimientos tienen distintos grados o niveles que han sido analizados por la ley procesal o tenidos en cuenta por las leyes procesales. Y entonces hemos visto distintos efectos jurídicos en esos convencimientos o niveles de conocimiento al que pueden arribar legítimamente el juez y los sujetos que los controlan, que son las partes. Yo he hecho una síntesis muy breve y la que más nos va a ser adecuada al estudio del proceso penal. Hay autores que han distinguido muchos estados o niveles de convencimiento, pero los más relevantes son los que presento aquí a los efectos del derecho procesal. Yo he anotado la mera posibilidad, el estado de convicción de la duda, el estado de convicción de la probabilidad y finalmente el estado de convicción de la certeza. El estado de convicción de la posibilidad es aquella situación que se da cuando el sujeto reconoce que existe, cuanto menos, como el nombre lo indica, una posibilidad de que el hecho haya ocurrido de acuerdo a la circunstancia en que ha sido planteada. Esta mera posibilidad es la que se estudia o tiene efectos en el inicio de un proceso penal frente a una denuncia penal. El fiscal que va a actuar o que le va a tocar actuar y el juzgador eventualmente que controle su actuación deberán tener en cuenta que para iniciar una investigación penal preparatoria debe haber cuanto menos una mera posibilidad de que el hecho denunciado constituya un delito. Si el hecho denunciado ya de por sí en la forma en que ha sido denunciado no encuadra en ninguna figura penal, debe ser desestimado. No estamos hablando siquiera de haber alcanzado a llegar a producir algún medio de prueba
o haber incorporado algún dato objetivo de convicción, sino simplemente la mera consideración de que el hecho constituya delito. Si existe alguna posibilidad, en realidad debe ser investigado, conforme a las normas del artículo 229, en el caso del Código Procesal Penal de la provincia de Salta, o desestimado en el caso de que no existe esa posibilidad, porque no haya tipicidad en el hecho denunciado, en el artículo 243, que regula en nuestra provincia la figura o el instituto de la desestimación. En general, todos los códigos procesales penales modernos tienen las mismas características y previsión. Otro estado de convicción es el de la duda. La duda se da cuando ya existen elementos o datos objetivos de convicción introducidos al proceso. Y al evaluarse estos, se encuentran en un pie de igualdad los que están a favor del imputado como los que están en contra. En ese caso, nos encontramos en una situación psicológica de indefinición o indecisión, porque justamente los elementos que estamos considerando se encuentran en pie de igualdad, a favor y en contra, son contradictorios, y nuestro estado psicológico es el que se conoce como el nombre de la duda. Es el que quizás más conocido sea en el ámbito de la valoración de la situación del imputado en función del conocido principio: en la duda debe estarse a favor del imputado. En el caso de la provincia de Salta, expresamente regulado, previsto en el artículo 1, inciso F del Código Procesal Penal Provincial. Otro estado psicológico de convicción, cuando ya nos convencemos un poco más de haber alcanzado la verdad, se da cuando hay más elementos en favor de una postura que de otra. Respecto de esa postura hay un grado de probabilidad. Ya no estamos en un plano de igualdad de situaciones a favor y en contra, sino en el caso de la probabilidad, llamémosle negativa, porque están en contra del imputado, hay más elementos en contra del imputado y estamos hablando de una probabilidad. Hay un desequilibrio en la cantidad de elementos de convicción y los que están en contra del imputado son más. Por lo tanto, hay probabilidad de que haya sido el autor responsable de ese hecho delictivo que se investiga. Las consecuencias de este estado psicológico están previstas en dos normas fundamentales de nuestro Código Procesal Penal y en general de todos los códigos procesales penales modernos. A los efectos de la consideración de la aplicación de una prisión preventiva, esa medida cautelar penal la más grave de todas, que en el caso del Código de la Provincia de Salta, el artículo 386 dispone que se habilita la prisión preventiva cuando el hecho delictivo, además de ser un hecho delictivo grave, es decir, con pena privativa de la libertad en concreto de más de 3 años, esté respaldado por prueba en grado de probabilidad. Es decir, se hayan producido elementos de convicción, se hayan incorporado al proceso datos de convicción que en su conjunto son más en contra del imputado que a favor. Otra situación clave en la que las leyes procesales exigen que se haya arribado a la prueba en grado de probabilidad es el de los requerimientos de juicio. Para pasar de la investigación penal preparatoria a la etapa de un juicio plenario, es decir, para justificar el desgaste que significa un juicio plenario, entonces los códigos exigen, como en el caso de la provincia de Salta, en el artículo 433, que el requerimiento fiscal de elevación a juicio se haya fundado en prueba en grado de probabilidad. Y es fácilmente comprobable, cuanto menos cuantitativamente, porque entre los fundamentos deben exponerse o exhibirse más elementos de convicción en contra del imputado que los que existan a favor.
Finalmente, el grado superior de convencimiento, que es el de la certeza. El caso de la certeza la certeza en grado en contra del imputado es la que se exige para las sentencias condenatorias. Se da la situación de certeza cuando todos los elementos de convicción producidos indican que el imputado es el autor responsable del hecho delictivo. En ese caso, estamos autorizados a llegar a sentirnos en el grado de convicción de la certeza que habilita la sentencia condenatoria. Puede ocurrir en la sentencia condenatoria o en el grado de certeza que existan alguno que otro elemento de convicción a favor del imputado, pero como la valoración debe hacerse de acuerdo a las reglas de la sana crítica racional, de acuerdo a la lógica, a la psicología y a la experiencia o sentido común, puede que las reglas de esta sana crítica racional nos permitan desestimar esos elementos que favorecerían al imputado en virtud del contexto en el que han sido producidos y con esta valoración de la lógica, de la psicología y de la experiencia o sentido común. Un ejemplo que podríamos dar es aquella persona que ha sido vista por cometiendo el hecho delictivo por toda una tribuna de espectadores. Y sin embargo, hay un par de testimonios o de declaraciones testificales a favor del imputado. Si consideramos que estas son dubitativas y son de la madre y de la hermana del imputado, es muy probable que quedemos autorizados a sostener un grado de convicción de certeza en contra del imputado en una situación de este tipo. El estado de certeza para la condena surge de la exigencia de las constituciones de considerar al imputado en estado de inocencia, que debe ser destruido por actividad probatoria en un juicio previo. Y además, dentro de esos juicios previos, rigiendo el principio del indubio pro reo, es decir, que si no se alcanza la plena convicción de su culpabilidad, cualquier margen de duda debe quedar a favor del imputado, por supuesto de una duda razonable. Entonces, de estas dos situaciones jurídicas surge la necesidad de el estado de convicción de certeza para fundar una sentencia condenatoria. Con esto damos por terminada la unidad 5 en el programa de Derecho Procesal Penal de la carrera.